Mayordomía, las motivaciones del corazón. Lección 5. Mayordomos después del Edén. El propósito de la lección de esta semana es que Dios ha tenido siempre mayordomos fieles a través de la historia. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, un fiel mayordomo en Egipto, y la segunda, fieles mayordomos en el tiempo final. Frecuencia Cristiana. Cada uno de nosotros decide su destino eterno, y de nosotros depende en absoluto que alcancemos la vida perdurable. Cristo Jesús es el único que puede juzgar si los seres humanos están en condiciones de recibir la vida eterna. Los portales de la santa ciudad se abrirán ante los que hayan sido humildes, mansos y sencillos seguidores de Cristo. Iniciemos con la primera parte, un fiel mayordomo en Egipto. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mientras José y sus amos iban en camino a Egipto, el joven pudo divisar a lo lejos de las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. ¡Qué cambio de condición! De hijo tiernamente querido, había pasado a ser un esclavo, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor de sin poder dominarse. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de serle una bendición sobre él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera costado muchos años. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y de esclavo. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Entonces ahí mismo se entregó por completo al Señor, lloró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Ahí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que era adorador de Jehová. Génesis 39, del 2 al 4. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargaba a este joven no era el resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios, y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca podría haber alcanzado tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo. Pero la fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante pruebas de fuego. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violase la ley de Dios.
Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero ¿cómo enfrentaría esta tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado, había encubrimiento, favor y premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión en ese momento. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal y cualquiera que fueran las consecuencias sería fiel a su amo celestial. Bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos nos tomamos libertades de las que no nos haríamos culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo puede ser ello este mal tan grande y pecaría contra Dios? Si abrigamos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, de que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que debemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recordemos siempre a los jóvenes y también los adultos que donde quiera que estemos, no importa lo que hagamos, estamos en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra, y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo, y como si la atención del cielo estuviera concentrada solamente en ella. José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndolo encerrar en una cárcel. Pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. Pero el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio o mayordomía habían sido compensados por la manera más cruel. No obstante, esto no lo volvió sombrío ni desconfiado. Tenía la paz que emana de una inocencia consciente y confió su caso a Dios. No caviló en los males que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. Encontró una obra que hacer aún en la prisión. Dios lo estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó someterse a la disciplina que él necesitaba. Aprendió lecciones de justicia, simpatía y misericordia que le prepararon para ejercer el poder con sabiduría y compasión. La integridad de su vida diaria y su simpatía a los que estaban en dificultades y congojas fue lo que le abrió paso hacia la prosperidad y los honores futuros. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás se refleja sobre nosotros mismos. Toda palabra bondadosa que se diga a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos y toda dádiva que se otorgue a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendición para el dador. Pero una mano divina estaba por abrir las puertas de la prisión. El rey de Egipto tuvo en una noche 2 sueños que por lo visto indicaban el mismo acontecimiento y parecían anunciar una gran calamidad. Génesis 41, 15 y 16. Y dijo Faraón a José: he tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. La respuesta de José al rey revela su humildad y su fe en Dios. Modestamente rechazó el honor de poseer en sí mismo sabiduría superior. No está en mí, solo Dios puede explicar estos misterios. La interpretación fue tan razonable y consecuente, y el procedimiento que recomendó tan juicioso y perspicaz, que no se podía dudar de que todo era correcto. Mediante el jefe de los coperos,
El monarca había sabido de la sabiduría y de la prudencia manifestada por José en la administración de la cárcel. Era evidente que poseía habilidad administrativa en alto grado. Se decidió el nombramiento y se le hizo este sorprendente anuncio a José. Génesis 41, 39 y 40. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Desde el calabozo José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honorable, sin embargo estaba lleno de dificultades y de riesgos. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó en el palacio de Faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en su celda de prisionero. ¿Cómo pudo dar José tal ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? La atención fiel al deber en toda posición, desde la más baja hasta la más elevada, había educado sus facultades para el más alto servicio. Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos de cumplir es realmente pequeña. Las mentes disciplinadas de esta forma no oscilan entre el bien y el mal. Como la caña que tiembla movida por el viento, son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Mediante la fidelidad en lo mínimo adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él nadie puede elevarse a un cargo honorable, pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda la vida y debe ser los resultados de un esfuerzo aplicado y perseverante. Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que se haga de ellas. Continuemos con la segunda parte, fieles mayordomos en el tiempo final. San Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces grande tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así como José en Egipto, Daniel, Ananías, Misael y Azarías en Babilonia enfrentaron situaciones difíciles por causa de su fidelidad al Dios de los cielos, también hoy, en el tiempo del fin, habrá fieles mayordomos que mantendrán su lealtad a Dios en medio de la tribulación. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se estén terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás en nuestro país que se jacta de la libertad. Se acabará la libertad religiosa, se definirá la cuestión del día de reposo y esto conmoverá a todo el mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de la tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar la ley de Dios en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Si somos llamados a sufrir por causa de Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes
y aún la vida misma por defender la ley de Dios. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará a su enemigo un frente unido. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final Dios les permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera el triunfo final de su pueblo resultará más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Las aflicciones, las tentaciones, las adversidades y nuestras más variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de la patria celestial. Decidamos hoy proponernos ser fieles en este tiempo de aflicción y esperar confiadamente la liberación que nos proporcionará nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Y decir como los 3 hebreos ante el horno de fuego: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.